Buenos días, espero hayan amanecido muy bien y disfruten de estos días frescos porque ya ven que nos hemos estado quejando de la lluvia, del calor, de muchas cosas y pues primero que nada hay que darle gracias a Dios por este día que nos concede. Me cambiaron la oración. Ay, no está. Tengo que escribir. Como siempre, me mueven todo y no está. Bueno, vamos ahora a hacer la oración que tenemos aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con tu Espíritu Jesús aprendo a leer la Biblia y descubrir que en ella tu palabra de vida. Con tu Espíritu Jesús aprendo a rezar con la Biblia, descubrir en ella la fuerza y la alegría. Con tu Espíritu Jesús aprendo a leer y rezar con la Biblia, ser tu discípulo, a seguir tus pasos, a vivir según tu ejemplo, que tu Espíritu me anime a escuchar siempre tu palabra. Amén. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este día que nos regalas, por este momento que nos concedes. Y todo es en tu nombre y para tu gloria y honra, Señor. Te damos gracias. Bendito seas, te adoramos, te alabamos y te bendecimos. Señor, te ponemos en tus manos nuestras necesidades de todas mis alumnas que escuchen este video, esta palabra, esta clase. Tú las conoces, sabes sus necesidades y las pongo en tus manos para que tú seas el que obre en ellas, para que tú las escuches, sus súplicas, su dolor, sus sentimientos, todo lo que les hace sentir mal, sentirse solas, incomprendidas. Abrázalas, Señor, y cúbrelas con tu mano. Sé tú, Señor, su salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues voy a compartirles la lección número 5, 4, perdón, 4. Y empezamos con la cita de Nehemías, la cita bíblica. Nehemías, capítulo 8, versículo del 1 al 9 y el versículo 18. Entonces, vamos a ir aprendiendo cómo manejar nuestra Biblia. Pero si ustedes se ponen a leer todas las lecciones, ahí vienen las indicaciones porque a veces no tenemos tiempo, a veces yo prefiero escuchar, ahora sí que cada una lo que trae y también, ¿por qué no? De ir dando la clase con unos ejemplos, y por eso para que a ver si, para que darme a entender más con todas ustedes. Bueno, la lectura es de Nehemías
capítulo 8, versículo del 1 al 9 y el 18. Dice, el día del nacimiento del judaísmo, Esdras lee la ley, la fiesta de las tiendas. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escribir Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha Matitías, Sema, Anayas, Urías, Gilquías y Masías, y a su izquierda Pedayas, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo, y al abrirlo el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, Amén, amén. E inclinándose se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Masías, Kelitá, Azarías, Josabat, Hanán, Pelayas, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote, escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente, desde el primer día al último, durante 7 días. Se celebró fiesta, al octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando es lectura del Antiguo Testamento se dice palabra de Dios. Cuando es evangelio se dice palabra del Señor, porque es el Señor que está hablando. Es la vida de Cristo de quien se está refiriendo en los evangelios. Por eso dice palabra del Señor. En los evangelios se dice palabra del Señor. Pero en las otras lecturas se dice palabra de Dios, porque es palabra de Dios, inspirada por Él, pero escrita por hombre que fue clasificado y que aceptado por Dios. Entonces, ¿qué, qué quiere decir aquí la lectura? Se dan cuenta que allí habla de Nehemías, un sacerdote que explicaba, estaba leyendo las lecturas y las explicaba lo que Dios quería para su pueblo. Si pusieron atención o lo vuelven a leer, se darán cuenta que estuvieron más de 1 hora y por 7 días. Y hasta el octavo día, hasta hicieron una fiesta o una misa solemne. Ahí se hacía una fiesta.
Pero esa fiesta solemne es lo que ahora celebramos como las misas solemnes, ¿eh? Con el mismo amor y respeto. Pero se dan cuenta que ahí le pusieron un estrado y todo como si fuera, como cuando le hacen a un artista. Dice, allí estaban todo el pueblo escuchando y más de una hora. No les importaba si iban a comer los hijos, el papá, la mamá, o que se iban a cuidar la casa. Estaban atentos a la palabra de Dios. ¿Eh? Estaban escuchando, poniendo atención. Entonces, ese es el objetivo del tema, ver la importancia que tiene la lectura de la Biblia, ¿no? Darle todo el respeto, el amor, no solo a la Biblia, no solo su palabra, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros le servimos a Dios. Respetar hasta el altar, el lugar donde pasamos. Dice, presentar algunos métodos sencillos de lectura. ¿Ah? Vamos a presentar unos métodos sencillos de lectura. Sobre todo, darnos cuenta de que un verdadero contacto con la Sagrada Escritura lleva al cristiano y a la comunidad al encuentro con Jesús y a una transformación conforme al Evangelio. Si nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios ponemos atención, escuchamos la homilía, la reflexión que da el Padre, vamos a ir entendiendo qué es lo que Papá Dios nos va diciendo en su lectura, qué es lo que Él quiere que nosotros vayamos captando, entendiendo. Hagamos de cuenta que esa palabra te está hablando a ti, al que está allí, no al que no está, el que estamos allí. Los que estamos ahí nos está hablando, va a ir transformando, nos va a ir cambiando, porque nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio de su palabra. Es como cuando nosotros ponemos atención a papá o a mamá, escuchamos sus consejos y sabemos ponerlos en práctica, pues nos va a ir bien, pero si llegamos, estamos, a veces dicen que vienen a ver a papá, a mamá, pero no están en cuerpo y alma, sino está su cuerpo, pero su mente ¿dónde está? Pensando en otras cosas, pensando en lo que dejaste, preocupándote en que, quién va a llegar y qué va a querer y qué vas a hacer. Entonces, ahí ese pueblo no se preocupaba, ¿sí? Ellos le ponían total atención, respeto a lo que se decía y ni siquiera existía todavía la Biblia, eran rollos, rollos que es inspirados. Entonces, ese es el objetivo del tema, dejar que la palabra de Dios nos vaya transformando. Dice, importancia de la lectura, la palabra de Dios es para todos. Es importante leerla para entrar en la dinámica del diálogo con Dios, del encuentro vivo con Jesucristo. Varios ejemplos bíblicos de gente que lee y escucha las escrituras nos animan a hacerlo también nosotros. Las razones. En su amor, Dios ha querido entrar en diálogo con todos nosotros, ofreciéndonos su vida. Él nos ha regalado su palabra por medio de los profetas, pero sobre todo nos ha hecho el don de su Hijo, su palabra eterna. Como lo proclama Padre ante Cornelio, Dios envió su palabra anunciando a los israelitas la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Eso está en Hechos 10:36. Dice, Dios envió su palabra anunciando a los israelitas la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Entonces, ¿qué nos da? Esas son las razones por por el cual se tiene que leer su palabra.
se tiene que escuchar su palabra, se tiene que entender la palabra de Dios. Por eso es importante poner total atención en las lecturas cuando vamos a misa, cuando escuchamos el rosario. En el rosario se dice toda la vida de Cristo. Todo eso es poner atención para escuchar qué mensaje nos está diciendo el Señor. Esas son las razones. Ahora vamos a ver. Señor, en Jesús encontramos la palabra de vida, como lo confiesa el mismo Simón Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Eso lo encontramos en Juan 6:68. Sí. Dios, que ha querido entablar ese diálogo de salvación y de vida con toda la humanidad, ha deseado también que su palabra se plasmara en los escritos de la Biblia. La Sagrada Escritura es palabra de Dios, viva y eficaz, dirigida a todos los hombres. Allí está la verdad y la fuerza salvadora, que nos ayudan a entrar en diálogo amoroso con nuestro Padre Dios, a encontrarnos con su Hijo Jesucristo, a aceptar el don del Espíritu que nos conduce a una vida nueva. Recordemos lo que el Concilio Vaticano II afirma. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. Y eso lo vamos a encontrar en la Dei Verbum 22. Dei Verbum es una constitución que se realizó en los concilios vaticanos. Entonces, esa constitución se ve en segundo, se explica más ampliamente. Precisamente porque la Biblia es la palabra de Dios dirigida a nosotros, debe ser leída y escuchada de forma que podamos entrar en la dinámica de encuentro vivo con el Señor. Dios, de allí que una Biblia cerrada o decorativa no cumpla su función de palabra de Dios. Es necesario que sea abierta, leída, escuchada, relacionada con la vida. No leer la Biblia, no escuchar su mensaje, no vivir de acuerdo a ella es un intento de nulificar la palabra viva del Señor. Entonces, esas son las razones por las cuales se debe de tener la Biblia. No es un artículo más de decoración que que piden en el bautizo, en la confirmación, en mi primera comunión, en mis 15 años, en mi boda. No es un artículo más para formar parte de tu, ¿cómo le podemos llamar? De tu fiesta, porque a veces lo vemos así como, voy a hacer una fiesta, voy a celebrar mi bautizo, voy a celebrar mi comunión, mi confirmación. A ver, fiesta, comida. La Biblia no viene a ser parte de esa fiesta. La Biblia viene a formar parte de tu vida. Es lo que debemos de traer para todos lados. ¿Ah? A veces yo pensaba el otro día, si así como traemos el celular por todos lados, trajéramos la Biblia, qué diferente sería nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo estar sin la Biblia. Yo no puedo leer, hacer mi vida, cualquier cosa sin la Biblia. Yo necesito estar pendiente porque también en la Biblia hay aplicaciones de la Biblia de Jerusalén, no cualquier Biblia, no se confundan. Hay muchas Biblias, pero otras no vienen completas. Busquen las Biblias permitidas por la Iglesia Católica, ya que la Iglesia Católica fue quien la hizo. La Iglesia Católica se formó después de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron ungidos por el Espíritu Santo y tuvieron el valor de salir a predicar y anunciar el Evangelio. Después de tantos años, a los 33 años, nuestro Señor Jesucristo evangelizó
Y después siguieron evangelizando, ¿no?, los apóstoles hasta que encontraron, inspiraron, ¿no?, a un escritor especial, inspirado por el Espíritu Santo, llamado agiógrafo. No fue escrita por cualquier hombre. Eso te lo va a decir uno que no sabe, que su palabra lo dice ignorante. Pero por eso hay que saber cómo se escribió la Biblia, cómo vino la Biblia, por qué creemos lo que está escrito en la Biblia y que la Iglesia Católica es la que inspiró al agiógrafo para que se hiciera la única iglesia que tenía todo fundamentado con papiros, con papeles especiales desde siglos muchísimo antes de la vida de Cristo, fue hecha la Biblia, ¿no?, pero llevada a la realización después de 400 años. Si ustedes investigan, y aquí lo van a ir conociendo poco a poco. Dice, unos ejemplos. En la misma Sagrada Escritura tenemos diversos ejemplos de personas o comunidades que leían y escuchaban la palabra de Dios y ante ellas cambiaron totalmente su vida o hicieron transformar la conducta de los demás, ¿sí? A veces, en los momentos difíciles, lo único que nos da consuelo, lo único que nos va a dar la fuerza, lo único que nos va a dar la sabiduría para aceptar la voluntad de Dios y para luchar y para seguir adelante, es la palabra de Dios. Y más si vamos a misa y comulgamos. Si cada uno de nosotros se preocupara y dijera, ¿qué necesito? Yo necesito saber cómo puedo hacer para comulgar, cómo me puedo confesar, cómo me puedo acercar a Dios para que yo esté unida a Él. Pero no, lamentablemente la gente vive preocupada por el mundo, por las cosas del mundo, cuando en realidad lo único que se van a llevar y lo único que los va a salvar es Dios, es Cristo, aceptándolo. Aquí van unos ejemplos. Moisés, después de haber escrito la ley, ordena que cada 7 años se lea ante todo el pueblo para que aprenda a respetar a Dios y ponga en práctica su palabra. A Moisés fue el que Dios le entregó las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos. Hay que analizar cada uno de los mandamientos. ¿Qué significa? Y no nomás me lo aprendo de memoria como a perico. No, es hacerlo vida. Aprendérmelo y pensar qué me está pidiendo allí hacer. Josué, al llegar a la tierra después de haber escrito una copia de la ley de Moisés, la ley en presencia de toda la comunidad, mostrando así que ella debe guiar su vida. Como Josué, después, con Moisés salió el pueblo de la esclavitud. Moisés fue el que se enfrentó al faraón para rescatar al pueblo que estaba esclavizado. Y Moisés lo cruzó 40 años por el desierto, pero Moisés murió antes de llegar a la tierra prometida. ¿Quién llegó a la tierra prometida con ese pueblo? Fue Josué. Josué fue el que llegó a la tierra prometida con ese pueblo y al ver que los que habían hecho la alianza con Moisés ya no estaban o ya habían muerto, ya habían envejecido, volvió a renovar esa alianza. Y se puso a leer las tablas de la ley adelante de esa comunidad para que otra vez volvieran a seguirlo. El rey Josías proclamó a todo el pueblo el libro de la alianza, quizá el núcleo de Deuteronomio, recién encontrado en el templo, haciendo que todos se comprometieran a observarla. El rey Josías era muy conocedor y, y era un rey bueno porque proclamó a todo el pueblo, les enseñó la palabra de Dios. De ahí que se hayan corrompido
Los demás ya es otra cosa. El rey Esdras, en presencia de toda la comunidad judía, Esdras es un sacerdote. Por espacio de una semana lee el libro de la ley, provocando el arrepentimiento del pueblo. Eso es el que les acabo de leer. Y como lo dice aquí, su palabra. Esdras, ¿ah? Es- dice, trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. ¿No? Entonces, Esdras era un sacerdote que delante de la comunidad leyó la palabra de Dios y muchos se convirtieron. Jesús en la sinagoga de Nazaret hace la lectura del libro del profeta Isaías y proclama su cumplimiento en ese momento. ¿No? ¿Cuál fue la cita que Jesús leyó? Vamos a ver. Lucas 4. Es Lucas 4, 16, 30. Dice, más para que sepan qué es lo que leyó Jesús en la sinagoga. Comienzo en la predicación. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó en la sinagoga. Todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿Acaso no es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo,
y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es lo que nuestro Señor Jesús predicó en la sinagoga. Pero se dieron cuenta, la gente no lo tomó en cuenta, no lo aprovechó. Ahí tenían al Hijo de Dios y no le creyeron. ¿No estará pasando lo mismo en estos tiempos? Porque nuestra fe está puesta en otras cosas o en otras personas y no en Cristo. Es lo que está pasando. Pasó y sigue pasando. Y aún nosotros, peor, porque nos consta y sabemos que eso es real, que el Señor estuvo aquí, que Él predicó, que Él anunció, que Él sanó, que Él llegó a los pobres, a los leprosos, a los marginados, a los más necesitados. Y es el día de hoy que no lo escuchamos, que no lo creemos, que estamos como en esos tiempos, ignorante a su palabra. Preferimos seguir a ídolos. Esos son los ídolos. No son los santos, las imágenes. Los ídolos es al que tú sigues. Esos son ídolos. El que te impide llegar a Cristo. Esos son ídolos. Y puede ser cualquier cosa. Hay que tener cuidado. ¿Quién es el que nos impide llegar a Cristo? Preguntémonos, ¿quién es el que te impide llegar a Cristo? ¿Vienes a misa? No, porque mi papá. ¿Vas a misa? No, porque mis hijos. ¿Vas a misa? No, porque es que me toca esto. Es que me toca cuidar acá, me toca hacer esto allá y me toca hacer esto aquí, me toca. Esos son los ídolos, los que no nos permiten buscar a Cristo. Y lamentablemente, muchos somos así. Todavía no le creemos a Cristo. Y ahorita podrán decir, no, es que porque ella, sus hijos ya están grandes, ya crecieron, ya si quiere cuida a los nietos, si no, no los cuida. Pero cuando yo empecé, mis hijos estaban pequeños y yo lo busqué. Y por eso ese es el testimonio que doy. ¿Ah? Cuando puse toda mi energía, mi fe, mi fuerza en Él me ayudó. Él me está ayudando. Y Él es el que me ha ayudado siempre. Pero lamentablemente no abrimos los ojos para escucharlo, para verlo, para darnos cuenta que el Señor está allí esperándonos con los brazos abiertos. ¿Qué te preocupa? Si Él te lo puede cuidar. Él provee, pero Él quiere que lo busques tú, que seas fiel a Él tú, que donde tú no puedes hacer nada, Él lo hace, que te abandones en Él completamente. El día que descubramos quién es nuestro verdadero Padre y de quién somos, entonces se van a dar cuenta que todo lo que contiene la Biblia es palabra que Él nos dice a cada momento. A cada instante nos está llamando, nos está dando consuelo, nos está diciendo,
Hoy precisamente que está la guerra en Jerusalén. Eso dice su palabra. Jerusalén, mi ciudad. A ti vine, a ti te busqué y no me aceptaste. ¿Por qué creen que están las guerras? Porque no creemos en Él, porque no lo aceptamos. Y no solo en Jerusalén, la guerra está aquí también, porque no lo buscamos, porque creemos que no lo necesitamos. El Señor resucitado abre los ojos y enciende el corazón de los discípulos de Maús y de los demás discípulos en Jerusalén, al repasar y explicar el plan de Dios sobre él mismo en las Escrituras. Hoy tienen una actividad, los niños del catecismo, que se llama así. Lo descubrí al partir el pan. Si cada familia de esos niños del catecismo descubrieran al partir el pan a Jesús, su vida se transformaría. Vivirían de diferente manera porque ya es el centro de su vida, de su mesa, de su hogar, Cristo. Le ruego a Dios que así sea. Esa es la actividad que traen ahorita. Lo está promoviendo Rosario en Familia. Y lo sé porque yo lo traje. Así como traje la de vámonos de pinta nuestra barda. Asimismo, ese proyecto es para cambiar, transformar familias. Felipe, impulsado por el Espíritu, sube al carro del eunuco etíope que lee el profeta Isaías. Sin entenderlo, Felipe, partiendo de ese texto, le explica las escrituras y le anuncia la buena nueva de Jesús. El eunuco cree, se convierte, es bautizado y prosigue gozoso su camino. Felipe estaba en un lugar anunciando la palabra de Dios y el Señor lo arrebata de ahí y lo lleva, lo envió donde iba el eunuco en una carreta, leyendo las escrituras, pero no la entendía porque le hacía falta la fuerza del Espíritu Santo. Felipe se lo explicó y el eunuco, al entenderlo, pidió ser bautizado en ese momento. Esa es otra historia que también es muy hermosa. Así les llaman a esas personas eunuco, porque son castrados, son hombres castrados que están al servicio de los reyes para cuidar a las doncellas, para que no sientan el deseo de ver a las doncellas y no abusaran de ellas, les cortaban sus testículos. Y a esos hombres se les llama eunuco, porque su servicio es al servicio del rey o del encargado del patrón. Pero ese eunuco sí se preocupó por conocer la palabra de Dios y le pidió a Felipe que se lo explicara y lo bautizara. Y lo bautizó. Allí en ese camino donde iban, ahí lo bautizó. Hoy en la actualidad tenemos un lugar sagrado, especial. En esos tiempos, donde quiera se hacían los bautizos, porque no había un lugar especial para los bautizos. Los bautizos no se hacían. En el Antiguo Testamento no se hacían los bautizos, no existían. El primero que puso ese sacramento del bautizo fue nuestro Señor Jesucristo. De ahí nace la Iglesia Católica. Que no te engañen. ¿eh? Antes las sectas ¿eh? siguen haciéndolo porque así lo hacían en la antigüedad, pero hoy hay un lugar especial de respeto donde se hacen los bautizos. Pero el primero que dejó
instituido el sacramento de la Eucaristía fue Cristo cuando se dejó bautizar por Juan el Bautista. Y cuando lo estaba bautizando, hay testigos, entre ellos los discípulos, que ahí estaban con Juan el Bautista, que escucharon la voz de Dios y descendió una paloma y dijo, este es mi Hijo amado, en quien cumplo todas mis complacencias. ¿Qué quiere decir eso? Él estaba autorizando y dando y reconociendo que es su Hijo y que Él es el único que nos podía dar a conocer su voluntad, porque Él sí sabe, no cualquier hombre que se diga profeta y que hable muy bonito, no cualquiera. En la sinagoga de la comunidad judía de Antioquía de Pisidia, al igual que en las demás sinagogas, se lee la ley y los profetas, es decir, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pablo explica su cumplimiento en Jesús. La comunidad de Tesalónica, al acoger como palabra de Dios la palabra predicada por Pablo, se convierte en modelo para los creyentes de Macedonia y Acaya. Aquí ya habla un poco más de Pablo. Pablo, su nombre era Saulo, era un soldado romano, que si ustedes leen las escrituras, se van a encontrar con la conversión de Saulo. Cuando ya nuestro Señor Jesús lo elige, le cambia el nombre por Pablo. De ahí que el Espíritu Santo lo cubre y lo llena de su sabiduría y se aprovecha de esa fuerza, de esa fidelidad, de esa entrega, porque Saulo era un soldado muy leal a sus leyes, a sus a lo que él creía, a lo que él le decían, era muy respetuoso y muy fiel. Ese valor, esa disciplina, lo toma nuestro Señor Jesucristo y lo moldea. ¿Cómo lo fue moldeando? Que lo dejó ciego para que ya no viera lo que él hizo o hacía. Y cómo manda a uno de los discípulos, Bernabé, y le dice, Saulo se encuentra en la casa de este, ve, cúrale sus heridas y ayúdalo, porque lo quiero de este lado, quiero que predique mi palabra. Y de ahí es donde sale Pablo transformado, convertido, porque tuvo su conversión, porque en los días que estuvo él de oscuridad, que perdió la vista, reconoció que hizo mal, le pidió perdón a Jesús y se convierte. Y es el que más escritos tiene por los demás lugares. Todo eso vamos a conocerlo, ¿no? Aquí nos encontramos con una carta de San Juan Crisóstomo. Dice, algunos testimonios de los santos padres. La escritura sagrada es nuestro alimento y nuestra vida. Eso lo dice San Gregorio Magno. La escritura sagrada es nuestro alimento y nuestra vida. ¿Qué le decían a Jesús? ¿No vas a comer? ¿No quieres comer? Le ofrecían comida. ¿Y él qué decía? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Mm? Y aquí lo recalca San Gregorio Magno. Luego dice, lee con frecuencia y aprende lo mejor que puedas, que te venga el sueño mientras tengas el códice en tus manos y que la página sagrada reciba tu rostro vencido por el sueño. Eso lo dijo San Jerónimo, Eustoquía, hija de Santa Paula, a la hija de Santa Paula, San Jerónimo.
es otro santo, que nos dice que antes de dormir leamos las escrituras, escuchemos, hagamos un rosario, le demos gracias a Dios por todo lo vivido, por todo, y es por todo. Si ofendiste a alguien sin querer, pedí perdón, porque no sabemos si vamos a despertar el día de mañana. Por eso ahí es donde nos dicen, estén atentos, estén despiertos, estén alertas. No porque no quiera decir que no dormamos, sino porque nos vamos a dormir, Señor, perdóname por lo que haya hecho en este día mal y ayúdame, si es tu voluntad, levantarme el día de mañana. Te doy gracias por este día que me regalaste. Eso es lo que significa. ¿Ah? Que nos levantemos dándole gracias a Dios por el día que empieza y que nos vayamos a dormir agradeciéndole a Dios por el día que tuvimos, bueno o malo, porque de lo bueno nos acerca más a Él y lo malo aprendemos. ¿No? Alguna enseñanza nos tiene que dejar lo que, lo mal que pasamos, lo mal que vivimos, pero es siempre pensando en Cristo, en Dios Padre. El gusto de la palabra divina no es solo más dulce que la miel, sino también más precioso que el oro y las perlas y más puro que la plata. Eso lo dijo San Juan Crisóstomo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ya nosotros tenemos nuestra conversión, nuestra vida se transforma, nuestra vida cambia. A veces ni cuenta te das. Hoy les puedo decir que a mí me lo han dicho otras personas, porque ni siquiera yo me había dado cuenta que ya no digo las palabras que decía yo antes. Yo siempre digo, es que yo era bien mal hablada, es que yo esto, es que yo era muy peleonera, yo no me controlaba, yo sufría lo que ahorita le llaman bullying. Y yo me peleaba con el que se burlara de mí y no eran cachetadas, era puño cerrado, porque de eso aprendí. Me crié entre mis primos, viéndolos cómo peleaban, y yo ponía atención cómo se peleaban ellos, y yo les hacía segunda. Entonces, si yo soy así, quizás enojona, gritona, o lo que sea, porque toda mi vida me tenía que defender. Papá nos abandona, mamá siempre trabajó, ¿y quién tenía que cuidar a mis hermanos? La mayor, dice. La mayor los va a cuidar, la mayor los va a enseñar, la mayor esto, la mayor lo otro. Y pues tenía que hacerme fuerte, si no, ¿cómo iba a poder? Entonces, hoy que he visto que el Señor ha ido transformando mi manera de hablar, de vestir, de ser, porque no es una varita mágica, es poco a poco. Hoy yo le agradezco a Dios que me permita conocer su palabra. Es más, a mí me pasa como el Señor Jesús. Así es que, así es que es muy importante abandonarnos en el Señor Jesús. Dice características de la lectura. La lectura de la Biblia debe ser inteligente, creyente y actualizada. Así atendemos a los tres aspectos fundamentales de la palabra bíblica: humana, divina y actual. No siempre que se lee la escritura se obtiene el fruto esperado, ya que en ocasiones no la leemos atentamente o lo hacemos sin entender el sentido del texto o nos olvidamos que Dios nos está hablando también. Sucede que no aplicamos ni confortamos ay, disculpen, pero me da sed.
descanso de hablar. Y no falta quien se atraviese. Aquí hay de todo, no se preocupen. Estamos en vivo. Bueno, en vivo la grabación. Esas son las características de la lectura, que son la lectura de la Biblia debe ser inteligente, creyente y actualizada. Inteligente, vamos a saber qué quiere decir. Tratando de captar el sentido auténtico que el autor humano quiso expresar y que aparece en el texto así. Así empleamos la ciencia y la razón porque es palabra humana. Eso significa lectura inteligente, que tenemos que captar qué es lo que quiere darnos a entender el escritor, porque fue el que lo escribió. Por eso se fue usada por el humano. Lectura creyente, cristiana, con espíritu de fe, esforzándonos por oír a Dios que nos está hablando y dialogar en la oración con Él para vivir conforme a lo escuchado en su palabra. De esta forma nos ponemos en actitud de fe, escucha fiel y oración, ya que la Biblia es palabra divina. Que nosotros debemos de creer que esto es palabra de Dios, que aquí es Dios quien nos está hablando. Lectura actualizada, es decir, desde nuestra situación personal y social, dejando que nos interpele la palabra del Señor en el aquí y ahora, en orden a transformar y cambiar radicalmente nuestra persona, comunidad y estructuras. Esta lectura, como ya lo señalamos anteriormente, debe hacerse desde la tradición de los pobres y en solidaridad con ellos. Así nos colocamos en la perspectiva de Dios que es defensor de los oprimidos. Con esta atención a la vida y al hermano, reconocemos la Biblia como palabra actual. Si nosotros ponemos atención en la lectura, nos damos cuenta que el Señor nos va a seguir hablando el día de hoy. Siempre nos va a estar expresando y dando a conocer lo que Él quiere. Luego dice, caminos para la lectura bíblica. Se presentan tres caminos para la lectura de las Biblias. La lectura litúrgica, la lectio divina o lectura orante de la palabra y la lectura reflexionada en ambiente de oración. Entonces es importante las maneras como podemos hacer la lectura de la Biblia. Aquí vamos a encontrar una carta que dice la alegría del Evangelio. Dice, la alegría del Evangelio llena del corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él, son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Esta carta es por Francisco Evangelio Gaudio. Hay un librito que habla de esto, que lo leí, que dice, no puede ser una persona que sirve, que lee, que es lo que hagas dentro de la iglesia. No puede ser una persona triste o amargada porque llevamos al Evangelio, transmitimos el Evangelio. Nuestra vida es por el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Es Cristo. Es Cristo el que está con nosotros. Y si nosotros creemos que es Cristo el que se sacrifica aquí, que se sacrifica en cada misa, y que su papá es el que inspiró este libro de las Sagradas Escrituras, ¿qué nos importa lo demás? Pero hay que creérnoslo. Hay que saber que a Él sí le importamos, que a Él sí le preocupamos, que Él sí, para Él sí valemos. Y mucho, mucho, porque hasta dio su vida por cada uno de nosotros. Pero hay que creerlo,
Por eso encontramos la lectura litúrgica, la vamos a encontrar en las misas, ¿no? En los rosarios, porque ahí se lee la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía. Vamos a creer que es Cristo y si lo creemos, pues somos consolados porque somos confortados por Él. Dice, aquí nos habla del concilio, recalcó la presencia de Jesús en su palabra y abrió las puertas a la proclamación litúrgica. Luego nos viene hablando en cada punto aquí, orden también que ordenó también que en las celebraciones sagradas hubiera lecturas de la Sagrada Escritura más abundantes, más variadas y más apropiadas. Por eso existe el misal romano, que allí se fueron dando a conocer las lecturas que se deben de leer. Y si seguimos con atención el leccionario dominical, en sus 3 años o ciclos A, B y C, hay 3 libros que son leccionarios, donde traen las palabras, traen la palabra de Dios que se lee cada día y es de donde leen los lectores que pasan a leer la primera lectura y que el salmo, pero los domingos hay hasta segunda lectura. Entonces, eso se llama leccionario y son 3 tipos, A, B y C. Eso se lee todos los días. Y dice, si nosotros vamos diario a misa, nosotros lo leemos la mayor parte. Dice, en 3 años podemos leer toda la Biblia. Si nosotros diario vamos a misa, en 3 años leemos la mayor parte de la Biblia. También atendemos al leccionario ferial de entre semana. En 2 años impares y pares tendremos la posibilidad de acercarnos más a muchos otros textos de la Biblia. Entonces, para aprovechar más esta lectura litúrgica, será importante que la preparemos antes, leyéndola, meditándola y que después de la celebración prolonguemos ese contacto orante con la palabra para hacerla nuestra. Además, es evidente que para un auténtico provecho se nos pide a toda la comunidad y a sus ministros crear un ambiente acogedor de la palabra mediante diversas acciones y actitudes como la puntualidad, la proclamación preparada y clara, la escucha atenta, el silencio meditativo de la palabra de Dios, la preparación seria de la homilía, la actitud de oración, para que todos estos factores ayuden a que las escrituras repercutan más en nuestra vida diaria. Y luego ya vienen los pasos de la lectio divina o lectura orante de la palabra. La lectio divina es un método muy antiguo que, olvidado en la práctica general por mucho tiempo, se ha restaurado recientemente. En el trasfondo de este método está el modelo de María, la Virgen oyente de la palabra, que la escucha, medita, ora y practica. Entonces, la principal discípula fue la Virgen María, que es la que oye la palabra, la escucha, la medita, la ora y la practica. La lectio divina ha sido descrita como el ejercicio ordenado de la escucha personal o comunitaria de, de la palabra de Dios en un pasaje de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a encontrar un cuadro con los 4 pasos de la lectio divina. El primer paso es qué dice el texto bíblico en sí mismo. Cualquier lectura que vayamos a leer, primero me voy a preguntar, ¿qué dice el texto? Dice, hay que leer y releer el texto bíblico, no darlo por conocido. Dependiendo del tipo de pasaje bíblico, la lectura será más provechosa si atendemos bien, entre otras cosas, a sus palabras, a los personajes que aparecen, lo que dicen, hacen o les sucede, a descubrir el mensaje transmitido. Estos y otros medios nos llevan a una lectura atenta e inteligente del texto. Cuando la leemos,
poner atención todos estos aspectos. ¿Mm? Estar presente, tomar en cuenta todo, qué tipo de lectura. Dice, luego viene la meditación. ¿Qué nos dice hoy el texto bíblico? Este segundo paso nos conduce a adentrarnos y profundizar en el significado del texto para dejarnos interpelar y cuestionar por la palabra de Dios que sigue teniendo su resonancia hoy. A la luz de los valores propuestos en el texto confortamos nuestra vida y nuestra historia. Oración. ¿Qué decimos? Ya después aquí en la meditación vamos, uno lo va a estar leyendo y el otro lo va a estar meditando, imaginándose qué pasa en ese texto, qué es, en qué lugar, si es al aire libre, si es en una montaña, si es en una sinagoga, si es a la orilla del mar. Todo eso nos debemos de imaginar para entender esa lectura. Luego viene el paso de la oración. ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? Hacemos oración. A partir del texto bíblico leído y meditado en la oración, dirigimos nuestra mente, voluntad, sentimiento y palabra a Dios para dialogar con Él. Basados en la letra o el espíritu del texto, elevamos a Dios una oración de alabanza, acción de gracia, súplica e intercesión, otro tipo de plegaria. Orar es dejarnos transformar ya por la palabra. Luego viene el momento de la contemplación y acción. ¿Qué aspectos del misterio de Dios en su palabra hace arder en amor nuestro corazón y nos lleva a la conversión? Con recogimiento interior ponemos el texto en nuestro corazón, buscando contemplar y disfrutar el ministerio de Dios, presentar en su palabra, así como mirar con nuevos ojos a Dios y a nosotros mismos, y mostrar en nuestras acciones de amor al Señor y a nuestros hermanos el cambio que Dios ha actuado en nosotros. Entonces, al contemplar este cuarto paso, ahí vamos a entender qué me está invitando a hacer el Señor. Primero es, ¿qué dice? ¿Qué dice a todos? Después el segundo paso es, ¿qué me dice a mí? El tercer paso es, por medio de la oración, le pido que me ilumine y que me diga y me invite qué debo de hacer. El cuarto paso es llevarlo a la práctica. Ya lo escuché, ya lo leí, ya lo medité, ya lo oré. ¿Qué me está invitando a hacer? Es el siguiente paso. Entonces ya lo voy a contemplar y hacerlo. Contemplar es hacerlo, llevarlo a la práctica lo que escuché y qué es lo que me mueve a hacer. Cuando nosotros ponemos total atención, todos nuestros sentidos, en estos pasos y te dejas guiar por el Espíritu Santo, es Él el que te mueve. Es Él. Ni siquiera es nadie más. Ni puedo decirte yo porque yo no tengo esa facultad. Es Él. Yo nada más soy un instrumento de Dios que les está compartiendo esta clase. Toda la obra, toda la acción es de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Entonces, ya después viene la lectura reflexionada en ambiente de oración. Con esos mismos pasos se sigue leyendo para hacer oración en grupo o en familia. Y ahí vienen todos los pasos. Luego vienen las tres opciones posibles: seguir la lectura litúrgica, leer principalmente el Nuevo Testamento, lecturas selectas que se presentan en cada lección, algunas ayudas, conclusión de lecturas y vivencia, ejercicios de lectura en grupo, llamados a vivir de la palabra. Y todo esto es importante, se los encargo que lo lean para que en la siguiente clase yo voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto.
Viene una carta aquí que es de Benedicto XVI, Verbum Domini 73. Fue hecha en el 73. Dice, nueva evangelización convocatoria de Juan Pablo II. La conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significado pleno si es compromiso vuestro como obispo junto con vuestros presbíteros y fieles, compromiso no de reevangelización, pero sí de una evangelización nueva, nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Juan Pablo II a la Asamblea del CELAM en Puerto Príncipe, Haití, el 9 de marzo del 83. Fue escrita esta carta. Luego viene animación bíblica de la pastoral. Desde aquí, esta carta ya viene este plan que se está haciendo, no de reevangelización. Esto se vio en la semana bíblica. El sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para resaltar el puesto central de la palabra de Dios en la vida eclesial, recomendando incrementar la pastoral bíblica no en yuxtaposición con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de toda la pastoral. No se trata pues de añadir algún encuentro en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos se interesen realmente por el encuentro personal con Cristo, que se comunica en su palabra. Así, puesto que la ignorancia de las escrituras es ignorancia de Cristo, la animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre y plenitud de la revelación divina. Entonces, ese es el plan y el proyecto del Señor, de Dios. Aquí vienen unas reflexiones que habla de lo mismo que se acaba de leer, de ver el tema. ¿Creemos sinceramente que la Biblia puede transformar nuestra manera de pensar y de actuar? Si la escuchamos, la ponemos atención y le hacemos vida, claro que sí, nos va a transformar. ¿Qué sentido tiene leer la Biblia sin relacionarla para nada con nuestra vida? ¿Qué sentido tiene leer la Biblia sin relacionarla para nada con nuestra vida? Pues hagan de cuenta que si no las relacionamos con nuestra vida, hagan de cuenta que están leyendo un libro de historietas, de una novela, de cualquier libro de cualquier tipo. En los ambientes donde nos movemos, ¿qué cosas o situaciones pueden ser confortadas con la Biblia? Todo, todo lo que pasa y todo lo que nos pasa. ¿Qué importancia le damos a la lectura y reflexión de la escritura en grupo? Mucho, porque así lo complementamos con lo que piensa uno, lo que piensa el otro, lo que piensa. Y todos sacamos un mayor entendimiento. Somos conscientes que cuando se lee la Sagrada Escritura en la comunidad, es Cristo quien nos sigue hablando y que está presente allí. Claro que sí, por medio del sacerdote, es Cristo el que está presente, es Cristo el que nos habla, es Cristo el que comulgamos y nos unimos. ¿A qué se debe que en la mayoría de los cristianos que escuchan la palabra de Dios proclamada en la misa no se opere cambio alguno en sus vidas? Porque lamentablemente a veces no la ponemos en práctica, no la reflexionamos, no la escuchamos, no la meditamos, no la cuestionamos. ¿Qué nos dice a mí? ¿Qué me dice a mí? No al otro, al que no vino, no, ¿qué me dice a mí? Si yo lo escuché, yo lo entendí, ¿qué me está diciendo a mí en ese momento la palabra de Dios? Y ya no lo demás son las preguntas en casa. Espero que el Espíritu Santo los ilumine y pues escuchen la voz del Señor. Voy a, voy a sacar una lectura de aquí, la Sagrada Escritura en la vida de la iglesia,
Ezequiel 2, 1, 3. Ezequiel. Voy a escoger la lectura de Ezequiel 2, 1, 3 y 21. Ezequiel 2, 1, 3. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puso en pie y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy, para decirles así, así dice el Señor, Yahvé, y ellos escuchen o no escuchen, ya que son casa rebelde, sabrán que había un profeta en medio de ellos, y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo, ni a ellos, ni a los que digan, no temas, aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones, no tengas miedo de lo que digan, ni te asustes de ellos, porque son una casa rebelde. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no, escuchen porque son una casa rebelde. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre la boca y come lo que te voy a dar. Yo miré, vi una mano tendida hacia mí que sostenía un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Ante mí estaba escrito por el anverso y por el reverso. Había escrito lamentaciones, gemidos y ayes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que acabamos de compartir. Tu palabra, bendito seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por iluminarme, por guiarme, por tenerme donde estoy, por dar mi vida, por rescatarme, por hacerme lo que tú eres. Yo sé que te fallo a cada momento y perdóname, pero aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame y dame las fuerzas que tanto necesito. Te pido por la paz del mundo, por la paz de nuestras familias, por la paz en mi comunidad, por la paz en mi estado, por la paz en mi continente. Por favor, te suplico, Señor. Pero más que nada, danos tu paz, esa paz que calma, esa paz que sana y esa paz que libera. Bendito seas por siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.